Buenos días con todos nuestros estimados oyentes. En esta oportunidad conoceremos a una persona que trabaja en primera línea contra la COVID-19. Esta labor sacrificada como realizan los trabajadores de salud. Hoy voy a entrevistar a una testigo directo del ámbito sanitario sobre su experiencia en esta pandemia contra el COVID. La licenciada Carmen del Pilar Arroyo Almonacid. Sus palabras. Muchísimas gracias, primeramente, señorita Juliana, por esta entrevista. Estoy muy contenta por aportar y hacer saber y conocer a todas las personas que nos van a oír sobre las experiencias, no solamente como personas, sino como personal también de salud. Quien les habla es la enfermera Pilar Arroyo y ya estoy trabajando en el hospital regional aproximadamente 15 años. No solamente en el servicio, he tenido la oportunidad de trabajar en el servicio de COVID, sino también en el área de emergencia, de medicina, y ahora estoy laborando en el servicio de cirugía. Bueno, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta sería, ¿en qué área trabaja usted? Ya, como le estaba diciendo anteriormente, ahora estoy laborando en el servicio de cirugía. ¿Y qué pensó usted cuando recién comenzaba a sonar todo esto, cuando trajeron al primer paciente o el primer paciente que usted tuvo? Cuando nosotros escuchamos por primera vez que se estaba viniendo todo de problemática de salud con respecto a la pandemia del COVID, todos, así como todas las personas, teníamos mucho miedo, mucho temor, cómo enfrentar, especialmente acá en el Perú, porque en el área de salud no estábamos preparados para afrontar semejante problema. Entonces, cuando viene el primer caso al hospital regional, nosotros teníamos temor por la familia, temor por nosotros, por nuestra salud, y también el cómo poder ayudar, cómo poder aportar, ¿no?, en tantas necesidades, tanta incertidumbre, tanta pena por los familiares y por el mismo paciente. ¿Qué piensa del riesgo de contagio del personal de salud? Bueno, nosotros en la primera parte, que ha sido la primera ola que nosotros le llamamos, nosotros hemos estado bastante desprotegidos al principio, ¿no? Se escasearon muchas veces lo que es la parte de protección, de bioseguridad, ¿no? Nos proveían, había cosas que había en sus momentos como guantes, mascarillas, otras veces no teníamos los suficientes recursos, ¿no? Pero ante eso nosotros hemos tratado de cubrir todas las necesidades. ¿Cree usted que el hospital se estaba preparando, ya estaba preparado cuando llegaron los primeros casos de COVID? No. Nosotros no hemos estado preparados. Cuando comenzaron a llegar los casos en la primera ola, comenzaron a improvisar las carpas en un lugar donde antes era como un instituto para personas que estudian cosas técnicas. Ahí tuvieron que implementar, tuvieron que inmediatamente hacer las carpas. Te cuento porque yo he trabajado en esa área y nosotros no teníamos ni siquiera servicios higiénicos. Entonces, cuando nos teníamos que trasladar de esa área de emergencia, como todo personal tenía temor, cerraban las puertas, no teníamos dónde. Y para ir a los servicios higiénicos, nosotros teníamos que totalmente retirarnos todo el EPP que nosotros le llamamos, las ropas de bioseguridad como guantes, mascarillas, cascos, respiradores. Incluso te hablo por experiencia, porque en ese tiempo subieron todas las cosas bárbaramente, que quien te habla ha tenido que comprarse su casco protector, su respirador,
3M, he tenido que comprar mis botas, ¿no? Mis botas, he tenido que comprar mi tensiómetro y mi pulsosímetro para poder atender al paciente, porque nosotros sí nos daba, en la institución nos daba el tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? Que se usa generalmente para tomar la presión, pero si yo estaba con casco, con mascarillas, con N95, estaba con mameluco, que solamente, y con lentes protectores, porque usábamos lentes, cascos, todo, apenas se podía ver nuestros ojos, de qué manera yo me iba a colocar un estetoscopio para ir a tomarle la presión a un paciente. Mis guantes que estaban contaminados tenía que yo poderlos poner por acá, entonces era terrible. Entonces tuve que comprar, tuve que agenciarme y ver la manera de tener mi tensiómetro digital, y con eso ya tenía menos riesgo, ¿no? Entonces así, de una u otra manera, poco a poco la institución y todo a nivel nacional han ido gestionando, porque en la unidad de cuidados intensivos te diré que contábamos solamente con 3, 4 ventiladores mecánicos, pero cuando empezó la pandemia comenzaron a traer, a hacer pedidos y ver la manera como el gobierno nos agenciaba de ventiladores mecánicos, porque todos necesitaban una unidad de cuidados intensivos para que pueda respirar el paciente, ¿no? Y así son cosas pequeñas, de pequeñas a más, a cosas de mayor complejidad que poco a poco se ha ido obteniendo, ¿no? En el camino. ¿Y cómo fue el primer caso que atendió? Porque hablábamos antes del primer caso que llegó, ajá, ahora el que atendí. Justamente a raíz de que yo tengo en el área hospitalaria, nos pudimos contagiar del COVID. Cuando ya regreso, después de haber tenido mis descansos médicos, ya ingreso yo a la misma área de COVID a trabajar, ¿no? Y eso era la experiencia que yo te contaba, donde yo tenía que agenciármelas, ¿no? De ver la manera de atender a los pacientes. Te afecta psicológicamente, ¿no? Y de ver a tantas personas fuera del hospital a través de las rejas, ansiosas, angustiadas y con todos los sentimientos encontrados de saber cómo van a estar sus pacientes adentro. No solamente atendíamos a uno, nosotros en esa área estuvimos atendiendo aproximadamente como 80 pacientes solo en esa área, porque después se agenciaron en el segundo piso, se atendía a otros 80 pacientes más, y luego cuando pasó un poco más el tiempo, hicieron lo que era la hospitalización de COVID, donde ahí abarcaba aproximadamente 110 pacientes. ¿Y usted tuvo miedo a contagiarse? Claro que sí, tenía bastante miedo, porque era una enfermedad que nosotros no conocíamos, que incluso pues no queríamos acercarnos a ninguno de nuestros familiares, de todos sospechábamos, teníamos que guardar la distancia, ¿no? Que eso era lo único que nos protegía, y siempre había el temor por los hijos, por la familia, los padres que eran vulnerables, ¿no? Con las defensas bajas. ¿Y cuál fue su experiencia teniendo usted misma el COVID, porque llegó a contagiarse? Después de que tenía tanto temor, porque incluso al principio me dieron la propuesta para trabajar directamente en el servicio del COVID, me negué rotundamente, ¿no? Todo el personal, nosotros estábamos en nuestro derecho de poder elegir si queríamos trabajar o no en esa área, entonces todos al temor nos negábamos, ¿no? Incluso para recibir a los pacientes tenían que sacarse inmediatamente la prueba COVID para ver si eran negativos y poder trabajar con ellos. Luego que yo me enfermo, yo decía, tal vez ya me vaya a ir, ¿no? A ir, porque ya decía, se acaba mi vida, tenía miedo de dejar sola a mi familia, a mis hijos, ¿no? Ese es el temor, ¿no? De no completar tal vez tantas cosas que uno tiene, tantos objetivos en la vida, ¿no? Ese es el temor y la angustia, ¿no? De dejar a nuestros familiares indefensos tal vez, ¿no? Me afectó mucho psicológicamente y físicamente, ¿no? El COVID, a todas las personas que le da el COVID es de diferente forma, de diferente experiencia. A mí me dolía mucho
mucho la cabeza, tenía náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, me deshidraté bastante, tenía sed al ingerir los líquidos, vomitaba, eh, no sentía el sabor de las comidas, no sentía el olor y la angustia, la opresión en el pecho de querer poder respirar y al no poder respirar también no podías hablar porque te agitabas, te ahogabas. Entonces eran también las fiebres altas y el dolor en la zona de la espalda que era terrible, te daba hincadas y parecía que te habían apaleado, te habían dado duro, que ese pulmón afectado te dolía bastante, ¿no? Entonces, físicamente te deja con secuelas, ¿no? Después pasado el año, dejé de sentir todos esos dolores, ¿no? Pero de vez en cuando, poco a poco, ¿no? Cualquier cosa te cae mal, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? También he podido yo conversar con otros pacientes para que me cuenten su experiencia y no todos necesariamente les da todos esos signos y síntomas, ¿no? Algunos son leves, algunos son casos más agresivos, ¿no? Pero eso es lo que me pasó a mí. Incluso me tuve que alejar de la familia porque se me complicó, yo contagiándome. En ese momento también mi madre tenía cáncer terminal, entonces yo sabía que mi mamá se podía ir en cualquier momento y era la tristeza y la pena porque tenía que estar trabajando, brindar. Para eso hemos estudiado, nos hemos dedicado a esta carrera, brindar nuestra ayuda a toda la población, seguir en nuestro trabajo con el temor de volvernos a contagiar porque no sabíamos si la persona que se contagiaba iba a poder volverse a contagiar y tener a mi madre enferma y yo lejos de ellos, ¿no? Incluso yo tuve que frente al hospital alquilar un cuarto para poder trabajar y estar ahí. Yo misma me aislé de toda mi familia, ¿no? Con el temor de poderlos contagiar y de repente ver más pérdidas, ¿no? De nuestros seres queridos. ¿Y cómo afrontas los duros días, semanas? Ya vamos para el segundo año con esta pandemia. Ya después de habernos complicado con todos esos casos terribles, porque en la primera ola quien se llevó fue a personas adultas, ¿no? Mayores de 60 años, fue en gran cantidad, en gran porcentaje que se fueron todos nuestros familiares. En la segunda ola se lleva a personas maduras y muy poco se escuchó de jóvenes, pero sí de personas maduras de 50, 40, ¿no? Es muy penoso. Nosotros cuando fuimos viendo de que poco a poco iban bajando los casos, nos hemos alegrado bastante, ¿no? A pesar de que hemos tenido 100 y pico de pacientes en toda esa área de atención que no nos abastecíamos muchas veces, a pesar de que la institución hizo los contratos de los médicos, las enfermeras, el personal técnico. No solamente ellos, también está el personal de servicios generales que se dedica a la limpieza de todos los ambientes, ¿no? El personal de vigilancia, el personal que se encarga de desechar la basura, ¿no? De ver los materiales que tenemos que desechar, todo eso, pues, ¿no? Nos ha dado una gran satisfacción a todo ese equipo multidisciplinario que se trabaja en conjunto, haber disminuido los casos de COVID ahora y por las vacunas, ¿no? Que por las vacunas que nos está ayudando bastante también. Y ahora, ¿podría contarnos un caso que le haya causado más impresión? Durante la etapa de que hemos tenido que estar trabajando el día a día en la institución, hemos visto varios casos. No solamente ha habido un caso que me ha llamado la atención, han sido muchos de ellos, pero de los cuales hubo una pareja de esposos que habían salido de viaje y no eran de acá de la ciudad de Chimbote, sino eran del norte de nuestro país, se llegan a enfermar y lo traen al hospital. Estaban hospitalizados los dos. Cuando nosotros, entre comillas se puede decir, normalmente nosotros
separábamos varones y mujeres, pero durante la pandemia era todo, era varón, mujer, todos estaban ahí y los esposos estaban juntos, ¿no? En una cama el esposo y en la otra la esposa, le separaba un velador. Los dos estaban totalmente infectados, con bastante porcentaje su pulmón, pero se le pidió, el doctor que los estaba atendiendo, el neumólogo, le pidió una máquina especial, que es un CPAP, de ventilación, ¿no? Porque ellos necesitaban cama UCI y no había, y el familiar pudo obtener eso con sus recursos, pero era muy caro, ¿no? Entonces eran unos tubos corrugados que iban conectados a esa máquina y podía ayudar al paciente, pero solamente los familiares tenían para un familiar, ¿no? Entonces el esposo, al ver que ya, o sea, no tenía más opción para poder respirar, el médico también vio que sus pulmoncitos estaban muy comprometidos, tuvieron que retirar esa máquina, dejar que el paciente se agote para poderle salvar la vida a la esposa, ¿no? Y estaba la hija que estaba gestando, ¿no? Ahí ella, que se encargaba de ver las medicinas y todo, arriesgándose su vida de ella y la vida de su bebé, ¿no? De contagiarse, de poder contagiarse, pero ella estaba viendo a sus padres, ¿no? Viendo a sus dos padres, y fue penoso porque ella vio morir a su padre. Ella tuvo que decidir, ¿no? Aceptar de retirar esa máquina para que le dieran a la mamá, pero al final los dos papás fallecieron. ¿Cuándo cree que podamos ya volver a la normalidad? Uy, ahora miren, estos tiempos que estamos viviendo del COVID, creo que no. Creo que ya no va a ser como antes, ya nuestras vidas ya cambió todo el mundo, no solamente acá en nuestro país, ha afectado la economía, ha afectado muchas cosas, que ya va a ser bastante difícil volver a la normalidad. Que no es imposible, esperemos, solamente Dios nos puede ayudar en eso, ¿no? Pero ya no es igual. ¿Cree usted que hay un reconocimiento especial a las personas que ejercen su profesión de enfermera? Mira, el reconocimiento, te puedo decir, pueden ser varias cosas, ¿no? De repente pueden entrevistar a las colegas, pueden decir de que nos han aumentado un poquito más el sueldo. Eso es reconocimiento material, pero el mejor reconocimiento que nosotros podamos tener, la mejor satisfacción como personal de salud, te hablo como enfermera, es nosotros saber la gratificación de que nuestros pacientes, las personas que nosotros le hemos brindado nuestros cuidados, ¿no? Nuestra atención, hemos dado nuestro tiempo al 100%, han salido recuperándose, ¿no? Tenemos muchos pacientes que se han recuperado, poco a poco han estado con nosotros durante 2, 3 meses, ¿no? 3 meses, y verlos todos los días, el día a día, poco a poco, ¿no? De poquito a poquito, como han ido ganándole, luchando, ¿no? Contra esta enfermedad, ha sido nuestro mejor regalo. Esa es nuestra mejor satisfacción, nuestro mejor premio que podamos tener. Y ahora, ya para concluir la entrevista, ¿qué podría recomendar a las personas que nos están viendo en este momento? Lo que sí rogaría bastante a la población ahora ya, que nosotros estamos teniendo la oportunidad de poder vacunarnos, ¿no? El gobierno también está haciendo el esfuerzo de comprar las vacunas, debemos vacunarnos, mantener siempre el distanciamiento social, siempre protegiéndonos, y como decían que era este COVID se puede combatir lavándose las manos, usando las mascarillas, los protectores siempre, ¿no? Y la vacuna, eso sí, las vacunas, porque hay bastantes personas que todavía no quieren vacunarse, ¿no? Estamos nosotros tratando, hay el esfuerzo no solamente económico, sino de bastantes personas como mis colegas que trabajan en periferia, hacer el seguimiento, ¿no? A todas esas personas para que puedan vacunar, ¿no? Con eso vamos a poder disminuir el riesgo de contagio y de gravedad de esta enfermedad. Bueno,
Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la entrevista. Gracias a ti, Pilar, por venir. Y gracias.